El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se titula Manejo de las taquicardias supraventriculares. Esta es la agenda que vamos a desarrollar en esta ponencia, desde la definición, mecanismos, presentación clínica, manejo de la taquicardia supraventricular en emergencia y a largo plazo y en los diagnósticos diferenciales. Empezamos esta presentación con un caso clínico de un paciente varón de 38 años sin ningún antecedente cardiovascular ni otra patología, y que a los 40 minutos o hace 40 minutos refiere palpitaciones y sensación de falta de aire. Dada la persistencia de la sintomatología, acude a emergencia. En triaje se le encuentra una presión en 110,80, una frecuencia cardíaca en 170 latidos por minuto y los demás parámetros dentro de la normalidad. Al encontrar una taquicardia en triaje, inmediatamente se le toma un electrocardiograma. Y con este electrocardiograma se comunica al residente y cardiólogo de emergencia para que puedan atender a este paciente. El abordaje evidentemente va a ser evaluar la hemodinámica del paciente. Se encuentra hemodinámicamente estable. Entonces podemos actuar. Y dentro de la acción, pues es fundamental interpretar rápidamente el electrocardiograma, el cual refleja una taquicardia QRS angosto regular, lo que permite definirla como una taquicardia paroxística supraventricular. Este será el tema que hoy vamos a desarrollar y discutir en los siguientes minutos. ¿Ok? Bueno, ¿qué es una taquicardia supraventricular? Es aquella taquicardia cuya frecuencia auricular y o ventricular es mayor a 100 latidos por minuto. Esta taquicardia incluye, pues, a estructuras, a tejidos que se encuentran por encima de las de His, ¿no? Estas pueden ser automatismos encontradas en las aurículas, pueden ser circuitos de reentrada a nivel del nodo AB o circuitos de reentrada que incluyen a la aurícula y el ventrículo, etcétera, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de las taquicardias supraventriculares. Y para poder hablar de ellas, tenemos que entender los mecanismos de estas. La más frecuente o el mecanismo más frecuente reportado son las reentradas. En su gran mayoría, las reentradas, pues, son el mecanismo más importante en las taquicardias supraventriculares. Y para que una reentrada pueda existir, deben incluir varios elementos dentro de un mismo paciente. Primero, un punto de entrada común en las taquicardias supraventriculares serán las aurículas. Dos vías para poder trasladar ese impulso eléctrico que viene de las aurículas. Una con características diferentes a la otra, en especial a características electrofisiológicas. Una más rápida que la otra, una con un periodo refractario más largo que la otra vía. Ambas vías de comunicación deben estar separados por una barrera. Y finalmente, ambas terminan en un solo camino, en este caso los ventrículos, el sistema His-Purkinje, como podemos ver. Una de las formas más frecuentes es la taquicardia intranodal, la cual habla de que dentro del nodo AB está el circuito de reentrada. Como ustedes pueden ver, dentro del nodo AB existe una vía rápida, una vía lenta, un punto de entrada que es la aurícula y un punto de salida que es el sistema His-Purkinje. Estas características del nodo AB predispone a que algunas personas tengan la predisposición a hacer taquicardias intranodales. Otro ejemplo son las taquicardias por reentrada aurículo-ventricular, tanto ortodrómicas como antidrómicas. Estas taquicardias por reentrada requiere que exista pues la presencia de una vía accesoria, como ustedes pueden ver aquí, que puede ser izquierda, septal o derecha. Pero este hecho, la presencia de una vía accesoria y la presencia de un nodo AB, establece la presencia justamente de dos vías de conducción con propiedades electrofisiológicas totalmente diferentes, que comunican la aurícula y el ventrículo, por eso es una reentrada aurículo-ventricular. Según la dirección de la propagación, puede ser ortodrómica, cuando sigue este camino, anterógrado por el nodo AB y retrógrado por la vía accesoria, y también puede ser antidrómicas, cuando el circuito de reentrada sigue este camino inverso. ¿Ok? Otro de las taquicardias supraventriculares que son o cuyo mecanismo son las reentradas son los flúteres, en especial el flúter arterial típico. Este se desarrolla, o este circuito de macrorreentrada se desarrolla enteramente en la aurícula derecha. La aurícula derecha justamente tiene componentes o estructuras anatómicas y funcionales que permiten establecer un circuito de reentrada, como es el caso de la crista terminalis, que tiene un bloqueo justamente en la conducción, y también pues el istmo cavo tricuspidio, que es la zona de conducción lenta o crítica de este circuito macrorreentrante. Y los flúteres atriales atípicos, ¿no? Que ocurren alrededor de zonas de conducción lenta o alrededor de barreras, productos de zonas de cicatrización, ¿no? Secundarios a una cirugía cardíaca, procesos inflamatorios, una atriopatía. O
procedimientos invasivos con una ablación de una fibrilación auricular u otras arritmias. Muy bien, estos circuitos reentrantes, pues más allá o fuera del mismo cabo tricuspidio, se conocen como flúteres atriales atípicos. Y es como vemos las formas más frecuentes o el mecanismo más frecuente de estas taquicardias supraventriculares, las reentradas. No olviden eso, ¿ok? Luego vienen pues otros mecanismos como el automatismo alterado, taquicardia sinusal inapropiada, o el automatismo anormal en las taquicardias atriales o taquicardias de la unión. Normalmente ustedes pueden ver aquí, en esta parte vemos el potencial de acción de una célula con capacidad de automatismo normal. Es el ejemplo típico del nodo sinusal. Y este es el ejemplo de un potencial de acción de una célula con capacidad contráctil, ¿no? Como vemos ustedes, con características totalmente distintas. Estas células con capacidad contráctil que no tienen esta función automática normalmente pueden alterarse por diferentes razones. Ejemplo, un proceso inflamatorio, infeccioso, isquemia. Esto puede generar cambios en el potencial de acción de estas células, lo que puede llevar a activar su automatismo, alterándolo o presentando un automatismo anormal, haciéndolas más rápidas incluso que el nodo sinusal, empezando ellas a comandar este ritmo auricular. Ejemplo clásico son las taquicardias auriculares. Suelen tener, miren, este fenómeno, un fenómeno de calentamiento, suelen acelerarse inicialmente, ¿no? Llevando justamente a producir este tipo de arritmias. Aquí vemos el ejemplo, un mapa 3D de una reconstrucción anatómica de una aurícula derecha, vemos el anillo tricuspidio, ¿no? Y como ustedes pueden ver, vemos un mapa de activación, lo más precoz en rojo, y sigue la secuencia hasta lo más tardío. Miren ustedes que el ritmo más precoz se encuentra confinado aquí en la parte inferior del anillo tricuspidio, y desde ese punto se propaga la actividad eléctrica. De ahí está comandando el ritmo del corazón, este foco anómalo. Normalmente la activación auricular debe originarse en el nodo sinusal. En este caso vemos que hay una activación atrial anormal a nivel del anillo tricuspidio por un grupo de células auriculares que tienen un automatismo anormal generando una taquicardia auricular. Muy bien. Con relación a la presentación clínica, la forma más frecuente de presentación de las taquicardias supraventriculares son las palpitaciones. La mayoría de los pacientes refieren sensación de palpitaciones taquicárdicas. Algunas pueden tener un inicio súbito, otras pueden tener un inicio progresivo. Y el final también puede ser de la misma manera, súbito o progresivo. Nos ayuda a diferenciar, en el caso de inicios súbitos, probables mecanismos reentrantes y mecanismos autonómicos o automáticos o automatismo normal cuando el inicio suele ser progresivo y el fin también suele ser progresivo. Bueno, son las formas de presentación. Otra forma son las sensación de falta de aire, dolor torácico o incluso el síncope, generalmente asociadas a las palpitaciones. ¿Correcto? Es la forma como las palpitaciones o las taquicardias supraventriculares son sentidas o percibidas por los pacientes. Pero en algunas ocasiones tenemos pacientes que llegan a emergencia en fibrilación auricular y en algunas ocasiones pueden ser el reflejo de una taquicardia supraventricular que degeneró en fibrilación auricular. Y esto lo vemos con frecuencia en personas jóvenes, ¿no? Ustedes saben que la fibrilación auricular es una arritmia muy frecuente o asociado con la edad. Cuando uno encuentra una fibrilación auricular, evidentemente no excluye que la persona joven la pueda adquirir. Sin embargo, en este grupo de pacientes hay que considerar la posibilidad de que pueda tener una arritmia primaria que degeneró en fibrilación auricular. Y ese registro que hemos hecho básicamente es la secuencia del proceso del evento arrítmico que presentó el paciente. Entonces, en pacientes jóvenes hay que siempre descartar, en los que tienen fibrilación auricular, jóvenes con fibrilación auricular, descartar la presencia de una taquicardia supraventricular como arritmia primaria. En relación a la muerte súbita, esta no está asociada a taquicardias supraventriculares paroxísticas como las taquicardias intranodales, las taquicardias por entrada B o la taquicardia auricular. La muerte súbita suele estar asociada a pacientes con preexcitación ventricular y que asocian fibrilación auricular preexcitada, en especial aquellos que tienen una alta capacidad de conducción aurículo-ventricular, vías accesorias de alto riesgo, en las cuales este ritmo auricular caótico puede llegar a estimular al ventrículo a gran velocidad que puede degenerar en una fibrilación ventricular. Muy bien, ¿cómo son las características electrocardiográficas de una taquicardia supraventricular? Las taquicardias supraventriculares entonces pueden tener o suelen tener un patrón de un QRS angosto. Y eso expresa pues que la activación auricular viene de la parte alta del corazón. La propagación pasa por el nodo AB, sistema de Purkinje, perdón, sistema de conducción His-Purkinje ventrículo.
Entonces, ahí se va a mantener el QRS basal del paciente. Si su QRS era angosto, se mantendrá angosto, ¿correcto? Entonces, es lo más frecuente, ¿no? En taquicardias supraventriculares. Ver una taquicardia con un QRS que es igual al QRS basal del paciente, generalmente QRS angosto. Pero en algunas ocasiones tenemos pacientes con taquicardias supraventriculares con QRS ancho. ¿Expresión de qué? De que esta taquicardia ha generado un bloqueo de rama funcional, generando un ensanchamiento del QRS en relación al EKG basal con QRS angosto que tenía el paciente. Otras razones pueden deberse a qué? A que el paciente de base tenía un QRS ancho. Y básicamente lo que tenemos y vemos en la taquicardia es el ritmo basal, pero con una frecuencia mayor. ¿Ok? Las taquicardias ventriculares musculares suelen tener o tienen un QRS ancho, ¿correcto? Hay situaciones como las taquicardias del sistema de conducción fasciculares, por ejemplo, donde el QRS es limítrofe, 120, 130. Allí evidentemente el reto del diagnóstico diferencial es mucho mayor. Pero sin lugar a duda, pues es fundamental entender que toda taquicardia QRS angosto en su mayoría, en un 99.9%, corresponde a una taquicardia paroxística supraventricular. Y las taquicardias QRS ancho puede corresponder a una taquicardia supraventricular con aberrancia o una taquicardia ventricular. En el contexto de una taquicardia QRS ancho en un paciente con cardiopatía estructural conocida, siempre deben pensar en taquicardia ventricular, ¿ok? Ya para hacer un diagnóstico diferencial centrado únicamente en el electrocardiograma, uno tiene que evaluar pues criterios que nos permiten establecer ese diagnóstico diferencial, como es el caso del criterio de Brugada, el criterio de Brekay, PAVA, incluso los patrones de Wellens, que justamente nos ayudan a diferenciar en el contexto de una taquicardia QRS ancho, si es que estamos frente a una taquicardia supraventricular con aberrancia o una taquicardia ventricular. ¿Ok? Es fundamental conocer estos criterios para establecer la diferencia. Pero nunca olviden, paciente con taquicardia QRS ancho regular asociado a cardiopatía estructural, lo más probable es una taquicardia ventricular. Eso no olviden. En emergencia hay que actuar rápidamente. ¿Ya? Otro aspecto importante es de estos criterios de diagnóstico diferencial, como Brugada, Berekay, Pava y Wellens, generalmente. ¿Qué es lo que predomina? Justamente predomina la diferenciación entre una taquicardia ventricular muscular miocárdica versus una taquicardia supraventricular. En el medio están las taquicardias del sistema de conducción, que incluso estos criterios no pueden establecer ese diagnóstico diferencial. Entonces, estas taquicardias del sistema de conducción a veces requieren de otros algoritmos que puedan diferenciar si es una taquicardia supraventricular con aberrancia o una taquicardia del sistema de conducción. Son esas taquicardias que generan muchas controversias y que los criterios de diagnóstico diferencial no pueden establecer con claridad esa diferencia, ¿no? En el diagnóstico. Muy bien. Ahora vamos a repasar rápidamente cómo debemos abordar el diagnóstico específico de una taquicardia QRS angosto. Recuerden que en emergencia, uno con ver el electrocardiograma, ¿correcto? Y evidencia una taquicardia QRS angosto, quiere decir un QRS menos de 120 milisegundos, pues ya puede definir que está frente a una taquicardia supraventricular. El segundo elemento para tomar acciones rápidas y decisiones es establecer la regularidad de la taquicardia. ¿Correcto? Si la taquicardia es regular y tiene QRS angosto, estamos frente a una taquicardia paroxística supraventricular e inmediatamente debemos actuar. Maniobras vagales, adenosina, ¿no? Y poder revertir el ritmo lo antes posible, ¿ok? ¿No? Pero si la taquicardia no es regular, como es este caso, acá tenemos un trazado en el cual tenemos una taquicardia QRS angosto, claramente, pero con un intervalo RR irregular, pues esto no es una taquicardia paroxística supraventricular, sino puede ser una fibrilación auricular, un flúter auricular con conducción variable o una taquicardia auricular multifocal. Ahí estableceremos la diferencia entre cada uno de ellos a través del electrocardiograma. Si la taquicardia es regular, comentamos pues que esto corresponde a una taquicardia paroxística supraventricular y con este trazado uno ya maneja al paciente. No tiene que estar estableciendo diagnósticos más específicos. Con este trazado uno tiene que manejar al paciente. ¿Ok? Aquí avanzaremos ya por un tema didáctico, de conocer los diagnósticos diferenciales. Y esto lo pueden hacer ya después de haber revertido al paciente el ritmo sinusal. ¿Qué hago después entonces si veo una taquicardia supraventricular, QRS angosto, regular? El siguiente paso que debo de evaluar es analizar el intervalo RR.
y definir si en este intervalo RR, obviamente amplío el tamaño, si en este intervalo RR claramente identifico ondas P u ondas F, ¿ok? Si yo alcanzo a identificar ondas P u ondas F, tengo que establecer la frecuencia, ¿no? Si es que las ondas P y las ondas F son claramente visibles o no. Si no alcanzo a ver en ese intervalo RR presencia de ondas P u ondas F, es probable que la activación auricular debe estar metida al final del QRS. Miren este ejemplo. Tenemos una taquicardia supraventricular regular, ¿correcto? Y en este intervalo RR, yo busco alguna activación auricular o una deflexión, una muesca que sugiera una activación auricular y no se ve claramente. Pero lo que sí se ve, entonces al no verse, uno debe de sospechar de que esa activación auricular debe estar metida al final del QRS, como lo vemos claramente aquí. Este empastamiento final del QRS expresa justamente la activación auricular, como lo podemos ver en B1, como lo podemos ver en ABL, en D2, DERS y ABF. Entonces, cuando eso ocurre, pues, y tengo una activación auricular metida al final del QRS, el diagnóstico puede ser de una taquicardia intranodal típica o una taquicardia de la unión. Si esta deflexión no está al final del QRS y claramente lo identifico en ese espacio RR, como vemos en este trazado, miren ustedes, a diferencia del trazado anterior, ¿no? Yo puedo identificar la onda P en ese intervalo RR, en el contexto de un paciente con taquicardia, QRS angosto regular. Evalúo el intervalo RR y en el intervalo RR acabo de identificar una muesca, una deflexión que claramente expresa la presencia de una actividad auricular. Aquí estoy viendo la presencia de una onda P, ¿no? Entre este intervalo RR. ¿Cuál es el siguiente paso? Acá es clave. Cuando yo identifico una onda P, tengo que definir cuántas ondas P hay por cada intervalo RR. Si solo hay una o hay más de una, ¿ok? Y eso es lo que vamos a analizar aquí. Si es que hay más aurículas, o sea, más P's por cada intervalo RR, pues uno puede tener un flúter auricular, como podemos ver aquí en el trazado, o una taquicardia auricular. Si no hay esa relación y la relación es 1-1, entonces, como vemos en este ejemplo, tenemos una taquicardia QRS angosto, regular, o una deflexión aquí, al final de la T, pero no hay más, es la única, ¿no? Si hubiera otro acá, pues cambiaría el diagnóstico, pero solamente veo una onda P en este intervalo RR, en este otro, otra activación auricular y así. Entonces, cuando eso ocurre, pues el diagnóstico puede ser una intranodal atípica, una reentrada B, una taquicardia atrial. Entonces, con estos conceptos, uno alcanza ya a establecer probables diagnósticos específicos en el contexto de una taquicardia paroxística supraventricular, que es un diagnóstico amplio, pero que me alcanza para poder manejar al paciente en los primeros momentos o en la emergencia. ¿Ok? Entonces, el tratamiento agudo de una taquicardia supraventricular, QRS angosto, RR regular, pues es maniobras vagales, ¿correcto? Entonces, el paciente llega a emergencia, le toman el electro, verificamos que es una taquicardia supraventricular, pues se le tiene que ir pidiendo o realizando maniobras vagales. El paciente debe o debería estar tosiendo, pujando, maniobras de Valsalva, o incluso masaje carotídeo, en especial en jóvenes, ¿no? En adultos hay que tener cierta precaución mientras se le va colocando la vía periférica. La vía periférica debe colocar la licenciada de enfermería en un acceso lo más proximal posible y lo bastante grueso, conectado a una vía o una llave de triple vía. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ir preparando, en caso no responda el paciente a las maniobras vagales, debemos ir preparando la adenosina, 6 o 12 miligramos, y a su vez una jeringa de al menos 20 centímetros con cloruro de sodio. En esa llave de triple vía, entonces, pasamos la adenosina en bolo y seguidamente empujamos esta adenosina con este bolo de cloruro de sodio de al menos 20 cc mínimo. Este bolo llegará rápidamente al lugar donde debe actuar, que es el nodo AB. Y entonces, pues, esto ayudará a detener la taquicardia, ¿ok? Pero si eso no ocurre, si no es efectivo, el paciente continúa en taquicardia y se encuentra hemodinámicamente inestable, pues toca cardiovertirlo eléctricamente. Si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, pues uno puede intentar con verapamilo diltiazem endovenoso, que es lo que tenemos acá en nuestro medio. Generalmente tenemos verapamilo endovenoso, 5 miligramos. Se administra verapamilo. Podemos hacer 1 o 2 intentos. Si no es efectivo o no se puede realizar por alguna razón, no hay, pues debemos hacer una cardioversión sincronizada. ¿Ok? La adenosina se puede intentar hasta 2 veces, 6 miligramos, 12 miligramos, hasta un poco más. Siempre la administración de adenosina debe ser monitoreada.
Cuando pasemos la adenosina y el bolo, siempre informen al paciente que se va a pasar pues este fármaco porque genera una sensación bastante incómoda al paciente. Si se le informa, esto va a ser más tranquilo y se podrá manejar de mejor forma. Esto debe ser en un área monitoreada, ¿ok? Si no, pues seguir la secuencia aquí mostrada. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Con una frecuencia cardíaca en 170 aproximadamente, con una taquicardia supraventricular regular. Pues ahí, básicamente, lo que se hizo fueron maniobras vagales, no respondió, se administró adenosina 12 miligramos y miren lo que pasó. El paciente revirtió súbitamente y pasó a ritmo sinusal. ¿Qué nos expresa esto? Que el paciente ha respondido a adenosina. Y si eso ocurrió, en su gran mayoría, en más del 95-98%, estas taquicardias expresan, las que responden a adenosina, que corresponden a una taquicardia cuyo mecanismo es una reentrada. Y a su vez, esta reentrada tiene como uno de los componentes al nodo auriculoventricular, lugar donde actúa la adenosina y lo bloqueó transitoriamente. Entonces, ya yo establezco diagnósticos diferenciales con la respuesta de adenosina. Esta taquicardia muy probablemente puede deberse a una taquicardia por entrada B o una taquicardia intranodal. El diagnóstico de taquicardia auricular es una posibilidad, pero bastante alejada, ¿ok? Bueno, ya después de que nuestro paciente respondió a adenosina, se encuentra en ritmo sinusal, ¿lo podemos hospitalizar? Sí, puede hospitalizarse de repente un día para completar estudios, descartar alguna condición de base. Generalmente estos pacientes no tienen ninguna cardiopatía estructural, todo sale bien. Pero bueno, hay que hacer los estudios, sea hospitalizado o de manera ambulatoria. Es fundamental que estos pacientes, después de estas evaluaciones iniciales, pasen con el electrofisiólogo para que se pueda establecer el tratamiento definitivo, el tratamiento a largo plazo, el cual puede ser médico o puede ser invasivo a través de la ablación con radiofrecuencia. Esta decisión dependerá de dos factores, del tipo de taquicardia y de la preferencia del paciente. ¿Ok? Con respecto al tipo de taquicardia supraventricular, las taquicardias por entrada intranodal o las taquicardias por entrada B, esas que responden a adenosina en su gran mayoría, pues son arritmias que pueden tratarse con un procedimiento llamado estudio electrofisiológico y ablación convencional. Son terapias muy efectivas que van a curar en una alta frecuencia a estos pacientes. Lo que recomendamos entonces a todo paciente, generalmente mayores de, o adultos, ¿no? Jóvenes, que tengan este tipo de episodios, como primer episodio, el tratamiento definitivo debe ser un estudio electrofisiológico y una ablación convencional. El flúter atrial típico anteriormente se hacía a través de una ablación convencional. En la actualidad, realmente recomendamos que se haga con navegador 3D, porque el tema de costos realmente es muy similar. La diferencia es la eficacia, tiempo de procedimiento y tiempo de radiación. Con la ablación 3D, ¿no? La eficacia es muy altísima, 98%. La tasa de recurrencias en el tiempo es menos del 5%. La duración del procedimiento es menos de 2 horas. Y el tiempo de radiofrecuencia, 0 segundos. Es cero fluoroscopía. A diferencia de la fluoroscopía, ¿no? O del método convencional, donde pues el tiempo de procedimiento solía ser muy largo. El tiempo de radiación, 30, 60 minutos. Realmente, pues procedimientos que antes era necesario hacerse así porque no se contaba con esta tecnología. En la actualidad ya contamos con navegador 3D y es lo que sugerimos realmente desde mi experiencia a los pacientes con flúter atrial especialmente típico. El flúter atrial atípico, la taquicardia atrial y la fibrilación auricular siempre se deben hacer con navegador 3D, no tienen otras opciones. Bueno, miremos el manejo a largo plazo de una taquicardia supraventricular. Bueno, como les comenté, si un paciente es adulto, joven, ¿correcto? Y es un primer episodio, este paciente y respondió a adenosina, este paciente es candidato a una ablación con radiofrecuencia, salvo la preferencia del paciente, ¿correcto? Si el paciente desea este procedimiento invasivo, que es curativo, hasta en más del 95%, con tasa de complicaciones extremadamente bajas, pues eso es lo que debemos recomendar y eso es lo que indica la guía, señores. La guía indica que un paciente con taquicardia supraventricular regular que responde a adenosina es candidato a una ablación con radiofrecuencia, clase 1, salvo el paciente no lo desea o no cuenta con los medios porque no cuenta con una cobertura, un seguro que cubra este procedimiento, ¿no? Entonces, en esos casos, iremos con el manejo médico, con betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio como primera opción. Luego podemos optar con propafenona, que es lo que tenemos en nuestro medio. Y si el paciente no responde a ese tratamiento, pues hay que hacer la insistencia en que el tratamiento definitivo de este paciente es la ablación.
Evitemos usar amiodarona. Evitemos mantener como médicos a los pacientes en terapia antiarrítmica por largo plazo. El tratamiento de las TPCBs se llama ablación y eso es lo que debemos de definir con el paciente. No mantengamos al paciente con amiodarona y no indiquemos amiodarona en un paciente con una taquicardia supraventricular sin cardiopatía estructural. Muchas veces los efectos a largo plazo de amiodarona, generados a nivel de diferentes órganos, o incluso eventos arrítmicos que pueden causar muerte, no son percibidos por los médicos, porque pues son episodios que ocurren de manera ajena, ¿no? Distante. Los pacientes fallecen o tienen complicaciones que evidentemente no son bien cuantificadas con el uso de fármacos, como el caso de amiodarona a largo plazo. Prefieran entonces, si el paciente, bueno, no contó con la opción de hacerse inicialmente el procedimiento o no deseó hacerlo y no respondió a los fármacos como betabloqueadores o verapamilo, pues vayan a la ablación como terapia y no insistir en antiarrítmicos que en verdad no van a cambiar la evolución de esta enfermedad. Esta enfermedad o esta situación se puede curar. ¿Y cómo se cura? Con la ablación. Y eso es lo que debemos de insistir, y eso es lo que claramente las guías nos dicen. Clase 1, tratamiento de la taquicardia supraventricular es la ablación convencional para el caso de taquicardias que responden a adenosina. ¿Ok? Bueno, entonces, los pacientes con taquicardia supraventricular pueden tener diferentes formas de presentación. La más frecuente, o una de las formas es de que tienen palpitaciones duraderas, van a emergencia, se le toma un electrocardiograma y ahí está el diagnóstico. Esta etapa es fundamental, claro que sí, y es fundamental también que todos los médicos que trabajan en emergencia, y ustedes también como cardiólogos, pues que pueden estar en emergencia, siempre entreguen una copia, una fotografía del episodio arrítmico. Muchos pacientes llegan a la consulta y no traen su trazado electrocardiográfico y limitan el diagnóstico diferencial. Recuerden ustedes que para definir el tratamiento del paciente, que es importante el tipo de taquicardia. Y el tipo de taquicardia, ¿cómo lo vamos a establecer? Mirando el electrocardiograma en taquicardia. Muchos pacientes pues solamente traen un informe, dice taquicardia supraventricular, pero no alcanza. Nosotros preferimos y pedimos, por favor, que siempre entreguen al paciente una copia de la taquicardia, del trazado, una fotografía. No lo guarden en la historia. Está bien que quede en la historia el informe de la taquicardia, el electrocardiograma, pero el paciente con estos episodios tiene que llevarse. No importa que sea el seguro, de la policía, de la FAD, de las clínicas privadas. Todo paciente tiene derecho a llevarse una copia del electrocardiograma, porque si no lo hace, van a complicar luego el manejo de estos pacientes y la idea es ayudar a los pacientes, no complicarlos posteriormente. ¿Ok? Ese es el primer grupo de pacientes. Luego hay otro grupo de pacientes que tienen episodios de taquicardia cortas o que los toleran y que nunca han ido a emergencia y que son episodios esporádicos y que no se ha podido documentar, ¿no? Y que es necesario a veces hacer pruebas para el monitoreo del ritmo cardíaco, como el Holter de 24 horas, 3 días, 7 días o de larga duración, con el fin de documentar esa sintomatología, alcanzando justamente en muchas ocasiones el registro de estas taquicardias y con ello pues poder definir el tratamiento del paciente. Les comentaba que para el tratamiento definitivo de estos pacientes es fundamental el diagnóstico diferencial y justamente el análisis de estos trazados electrocardiográficos o del Holter nos van a ayudar en ello. Y es fundamental conocer pues cómo fue el inicio de la taquicardia, registrarlo, imprimirlo y enviarlo. Cómo se comportó cuando el paciente ya estaba en taquicardia, ¿correcto? Ver si hay algún cambio en taquicardia o qué características tiene durante la taquicardia el electrocardiograma. Y también analizar el final de la taquicardia, cómo terminó la taquicardia. Son 3 elementos o 3 momentos de la taquicardia que son claves para el diagnóstico. Y hoy lo vamos a analizar. En primer lugar, miremos el inicio de la taquicardia y qué importancia tiene en el diagnóstico diferencial de una taquicardia supraventricular. Miren ustedes, acá tenemos un trazado, una onda P, un QRS, ritmo sinusal. Segundo, igual, ritmo sinusal. Tercero, ritmo sinusal. Cuarto, ritmo sinusal. Y quinto, el paciente se aceleró. Taquicardia, QRS angosto, regular. Muy bien. Si tengo este trazado, yo debo de concentrarme en cómo empezó la taquicardia. Y debo ver si es que hay alguna extrasístole auricular previo al inicio de la taquicardia. Y luego tengo que ver cómo es el PR. Como ustedes pueden ver aquí, el PR, ¿no?, en sinusal es normal, pero cuando se inicia la taquicardia hay una extrasístole auricular con un PR largo. Esto expresa
que esta taquicardia supraventricular regular corresponde a una taquicardia intranodal típica. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que estamos viendo en la parte baja, ¿no? Ritmo sinusal, nodo AB, vía rápida, ventrículo, vía lenta está todavía, no alcanza a completarse. Ritmo sinusal, vía rápida, ventrículo, y cuando ocurre la extrasístole, ritmo sinusal, nodo AB, vía rápida está ocupada, se va por la vía lenta, y la vía lenta justamente es la que establece este PR largo, ¿correcto? ¿No? Y luego se va al ventrículo, y luego se va por la vía rápida, ¿no? Que genera, pues, este fenómeno de taquicardia supraventricular, en la cual, cuando hay un alargamiento del PR antes del inicio de la taquicardia, estamos frente a una taquicardia intranodal típica, lenta, rápida, como pueden ver en este trazado también. Paciente que empieza a tener taquicardia, miramos el PR previo a la taquicardia y el PR en sinusal, vemos que hay un alargamiento clásico de una taquicardia intranodal. Acá vemos otra taquicardia, miren ustedes, ¿sí? Taquicardia supraventricular por ese angosto, pero el inicio de la taquicardia tiene un PR, una P diferente a la del ritmo sinusal, pero el PR no se prolonga. Ya con este trazado uno va inmediatamente descartando taquicardia intranodal típica. Evidentemente vemos que hay un aceleramiento del ritmo no regular. Veo una serie de ondas P por todos lados, lo cual me sugiere que hay un fenómeno de calentamiento, nos habla de automatismo y es el clásico ejemplo de una taquicardia atrial. Ya cuando el paciente está en taquicardia, el paciente se encuentra en taquicardia, ¿no? Y vemos pues un detalle muy interesante. ¿Qué es lo que debo analizar durante la taquicardia? Debo analizar el intervalo RR. Primero que sea regular, como hemos indicado, pero también tengo que analizar en el intervalo RR la presencia de una deflexión, justamente que exprese la onda P dentro de este intervalo RR, ¿correcto? Nosotros en este intervalo RR no encontramos con claridad una onda P, sinceramente. Lo que encontramos es una muesca al final del QRS. Esta muesca al final del QRS podría ser justamente la activación auricular retrógrada que está muy pegada al QRS. Lo vemos en B1, lo vemos en D2. En este tercer trazado vemos que hay una activación auricular, pero que está alejado del QRS, ¿correcto? Los tres ejemplos están antes de la mitad de este intervalo RR. Y cuando eso ocurre, cuando la activación auricular se encuentra antes de la mitad del intervalo RR, pues estamos frente a una taquicardia RP corto. RP, 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 corto porque está antes de la mitad del RR, ¿correcto? Cuando eso ocurre, cuando tenemos una taquicardia RP corto, el siguiente paso que debo de analizar es la distancia de la R hasta pues la P. Si es menos de 90 milisegundos, como vemos en estos casos, generalmente corresponde a una taquicardia intranodal típica. Si es más de 90 milisegundos, como lo vemos aquí, de aquí a acá, desde el inicio del QRS hasta acá, pues puede ser una taquicardia por entrada B ortodrómica, una intranodal atípica o una taquicardia atrial. ¿Ok? Bueno, vemos otro ejemplo, vámonos al otro extremo. Como les comenté, en taquicardia yo debo de analizar el RR. Y en el RR debo buscar una muesca que muestre la activación auricular. Aquí veo la activación auricular. Y cuando trazo la línea media, esta activación auricular está después de la línea media. Entonces es una taquicardia RP largo. Lo veo aquí también. Miren ustedes, acá tengo la activación auricular, línea media, después de la línea media, taquicardia RP largo. Ejemplo clásico de una taquicardia atrial, de una taquicardia intranodal atípica. ¿Ok? Entonces son los diagnósticos diferenciales en taquicardias RP largo. Durante la taquicardia, especialmente en el Holter, lo van a ver ustedes. Cuando el paciente pues está en taquicardia, ustedes tienen que ver el recorrido de esta taquicardia. Si notan que hay un cambio en el QRS, específicamente si el QRS se ensancha, ¿no? En taquicardia, evidentemente estamos viendo un cambio de la misma taquicardia supraventricular. Es rarísimo que una supraventricular pase a una taquicardia ventricular. No. Es muy probable que la taquicardia supraventricular ha tenido un cambio, pero sigue en taquicardia supraventricular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando la taquicardia supraventricular que estaba en QRS angosto cambió, se ensanchó a un QRS ancho? Pues tenemos que evaluar este momento, que es fundamental para un diagnóstico diferencial. Tenemos que medir el intervalo, tenemos que ver si la frecuencia de la taquicardia cuando se ensancha se enlenteció,
¿Se mantuvo igual o se aceleró? Como en este caso, si la taquicardia se enlentece, pues nos está sugiriendo que el mecanismo de la taquicardia es una taquicardia por entrada B asociado a una vía accesoria, generalmente ipsilateral al lugar donde ocurre el bloqueo. Un holter va a ser muy complicado ver este patrón de bloqueo de rama derecha o izquierda, pero en líneas generales, si ustedes tienen una taquicardia supraventricular que se ensancha y se enlentece, taquicardia por entrada B, debe haber una vía accesoria. Si tienen la suerte de tener un holter donde definen bien que es rama derecha, ¿no? Y la taquicardia pues se ensancha, evidentemente debe ser una vía derecha. Si se ensancha y adopta patrón de bloqueo de rama izquierda y se enlentece, pues debe ser una vía accesoria izquierda. Pero eso ya es relativo. Interesante es de que su taquicardia, ¿no? En supraventricular se ensancha y se enlentece, el mecanismo es una reentrada B, debe haber una vía accesoria. ¿Ok? ¿Qué pasaría si la taquicardia se acelera más bien? Bueno, ahí es probable que ese aceleramiento debe causar justamente una aberrancia por mayor frecuencia. Entonces, una aberrancia lo que está pasando en ese paciente y no me establece ningún diagnóstico diferencial, ¿no? Bueno, miremos el final de la taquicardia, que es la otra parte también de este análisis. Si tenemos un paciente taquicardia y vemos que cuando va a terminar la taquicardia, esta se empieza a enlentecer, habla de un fenómeno de enfriamiento, que es clásico del automatismo normal, ejemplo de las taquicardias auriculares. Es fundamental también analizar el último latido y ver cómo termina la taquicardia. La taquicardia termina en QRS o en onda P. Y para poder realizar ese análisis, no olviden analizar el último latido de la taquicardia con el primer latido en sinusal. Y trate de identificar al final del QRS, en el ST y en la onda T, si existe alguna muesca en taquicardia y no en sinusal. Porque justamente este es el dato clave que les va a ayudar a ustedes a establecer en qué terminó la taquicardia, en onda P o en QRS. Aquí vemos nosotros que esta taquicardia termina en onda P. Y si es así, si la taquicardia termina en P, pues nos permite establecer un diagnóstico de exclusión. ¿Cuál es? Excluimos la taquicardia atrial. Recuerden ustedes, cuando tenemos una taquicardia supraventricular regular, generalmente manejamos tres diagnósticos probables: intranodal, reentrada B y taquicardia auricular. Si la taquicardia, correcto, termina en P, pues descarten taquicardia atrial. Ya les queda dos diagnósticos, intranodal y reentrada B. De esa manera hacemos los diagnósticos diferenciales de las taquicardias supraventriculares, interpretando el inicio, cambios durante la taquicardia y el final de la taquicardia. ¿Ok? Otro aspecto en el diagnóstico diferencial es la evaluación a la respuesta a este fármaco, a adenosina, que generalmente lo usamos en emergencia. Miren este caso, taquicardia supraventricular, se administra adenosina, pasa a ritmo sinusal. ¿Qué me expresa? Con mayor probabilidad de que esta taquicardia, que respondió a adenosina, debe tener como mecanismo una reentrada, y que esta reentrada debe tener el nodo AB como uno de sus componentes. ¿Por qué? Porque al inhibirse con la adenosina, se paró la taquicardia. Entonces, la taquicardia atrial se va alejando como una probabilidad. Quedan como diagnósticos más probables una taquicardia intranodal o una taquicardia por entrada AB. Miren este otro ejemplo. Paciente con una taquicardia supraventricular regular. Administramos adenosina. La pregunta es, ¿paró la taquicardia? ¿Qué opinan? Pues se bloqueó el nodo AB y paró transitoriamente la frecuencia ventricular rápida, pero la taquicardia se mantiene, miren ustedes. Entonces, al bloquear el nodo AB, desenmascaramos una taquicardia, la taquicardia auricular. Transitoriamente se bloqueó, el paciente hace asistolia, pero luego la adenosina se fue, ¿no? Y el paciente nuevamente regresa a la taquicardia. Entonces, estamos con una taquicardia auricular. Esto es clave para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente, pues, si en caso requiere un procedimiento invasivo, la terapia será una ablación con navegador 3D. Muy bien, miren este otro ejemplo que les traigo a continuación. Hagamos el análisis. Un paciente que está en taquicardia, se detiene la taquicardia, pasa a ritmo sinusal. Este es B1. Ojo, acá tenemos D2. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que ustedes plantean en este escenario? Frente a qué estamos. Evidentemente, como ustedes pueden ver, es una taquicardia QRS angosto. ¿Ok? QRS angosto regular. Entonces, una taquicardia paroxística supraventricular.
Bueno, tengo tres diagnósticos probables: intranodal, reentrada B o taquicardia atrial. ¿Cuál de estos diagnósticos tiene el paciente? Bueno, miren ustedes, nunca olviden practicar este detalle. Si tienen estos trazados en sinusal y en taquicardia, evalúen cómo es el QRS. Ya sabemos que es angosto, pero miren cómo es la morfología del QRS y compárenlo con la de la morfología en ritmo sinusal. Esta muesca al final del QRS genera sospechas. ¿Recuerdan lo que dijimos? Podría ser una P dentro del QRS, pero se mantiene en sinusal. Por lo tanto, este es el patrón morfológico del paciente y no hay ninguna P dentro de este QRS. ¿Ok? Bueno, cuando tenemos una taquicardia supraventricular no podemos ver el inicio en este caso, pero sí podemos ver cómo es el comportamiento durante taquicardia. Y durante taquicardia tenemos que ver dónde está la activación auricular dentro del intervalo RR. Sabemos que esta muesca no es la activación auricular, pero aquí vemos una activación auricular que está después de la línea media del intervalo RR. Por lo tanto, esto es una taquicardia RP largo. Cuando uno tiene una taquicardia supraventricular RP largo, entonces establece diagnósticos diferenciales. Ejemplo, taquicardia intranodal atípica y otra opción es una taquicardia atrial. Entonces, para continuar en el análisis, debo ver el final de la taquicardia. Miren ustedes, analicemos el último latido con el primer latido en sinusal. Muy bien, el QRS es idéntico, el ST, onda T y al final una muesca. P, QRS, ST y no hay esa muesca. ¿Ok? Quiere decir que al final la taquicardia termina en P. ¿Y eso es importante? Claro que sí, porque excluimos un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de exclusión en estos casos? Taquicardia auricular. El paciente entonces con taquicardia RP largo tenía dos posibilidades diagnósticas: taquicardia intranodal atípica y taquicardia atrial. Con este hallazgo de que la taquicardia termina en P, se excluye la taquicardia atrial, en donde el diagnóstico final de esta taquicardia es una taquicardia intranodal atípica. Ahora hablaremos un poco más profundo ya de las diferentes taquicardias que pueden darse o de diferentes diagnósticos que pueden darse frente a una taquicardia supraventricular. Empezamos por las taquicardias intranodales. Las taquicardias intranodales entonces se dan dentro del nodo AB. El nodo AB es una estructura que se encuentra a nivel de la aurícula derecha, específicamente dentro del triángulo de Koch. El triángulo de Koch pues tiene varios elementos que ahora vamos a analizar. En el triángulo de Koch entonces se encuentra esta estructura, el nodo AB, ¿no? Que luego en su extensión anterograda se va hacia el GIS, ¿correcto? Este nodo AB en su interior tiene dos vías de conducción, una vía rápida con un periodo refractario más largo y una vía lenta con un periodo refractario más corto, ¿no? Y que ambas se unen hacia el sistema GIS-Purkinje-ventrículo, tienen un punto de entrada que es la aurícula y tienen una zona de separación entre ambos. Entonces, esto hace que esta estructura esté predispuesta a hacer taquicardias por reentradas, porque tiene todos los componentes para una reentrada. Sin embargo, este patrón lo vemos en más del 95% de los pacientes. Recuerden que el nodo AB tiene diferentes propiedades propias de él. Uno es tener una conducción decremental y dos es tener la doble fisiología nodal, que es normal, ¿correcto? Sin embargo, la taquicardia intranodal no va a dar en todas las personas. Puede dar en un grupo no muy frecuente, ¿no? Pero puede darse. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no le da a todos taquicardia intranodal si casi todos tienen este patrón? Pues para que se dé la taquicardia intranodal debe haber una serie de factores. Uno es de que la extrasístole auricular pues agarre justamente la vía rápida en periodo refractario, pase por la vía lenta y cuando llega al punto de encuentro, la vía rápida tiene que estar libre para que la activación regrese y se genere esta taquicardia. Más allá de estas coincidencias en tiempos electrofisiológicos, también debe haber otros factores no muy bien definidos. Esta es una taquicardia que se da con más frecuencia en mujeres y generalmente entre los 40 y 60 años, que es la forma de presentación más común. ¿Correcto? Esta taquicardia entonces se da debido a que en el nodo AB hay este sustrato para generar esta taquicardia. Y como pueden ver aquí, normalmente esta es la forma habitual de conducción: nodo sinusal, nodo AB, vía rápida, ventrículo, la vía lenta, colisionan las activaciones y se bloquea. Pero ¿qué ocurre entonces? En algunas ocasiones, un extrasístole auricular se adelanta al latido normal, encontrando la vía rápida en refractario, se va por la vía lenta, y cuando llega a la vía lenta encuentra esta vía rápida ya libre, regresa retrógradamente y establece este mecanismo reentrante intranodal.
¿no? Lenta rápida. Entonces, cuando eso ocurre, pues la activación auricular, que es la activación retrógrada, como regresa rápidamente por la vía rápida, pues está muy pegadita al QRS y nos forma esta deflexión en B1, también en D2, D3 a BF. Ese componente final empastado al final del QRS expresa pues que hay una activación auricular retrógrada rápida. Por eso, cuando tenemos este patrón, pues uno debe sospechar en una taquicardia intranodal típica, lenta, rápida. Y ustedes, es importante, también analicen en taquicardia y en ritmo sinusal. Si en sinusal desaparece esta muesca, con mayor fuerza, piensen en taquicardia intranodal típica, lenta, rápida. Pero también hay otras formas de taquicardias intranodales, ¿no? Atípicas lo llamamos, ¿no? Como por ejemplo las rápidas lentas, lentas lentas también se les puede decir. Realmente en el nodo AB no existen solamente dos vías de conducción. No queremos complicarlos. Pueden existir más de dos vías de conducción. Pueden existir extensiones izquierdas, extensiones derechas, ¿no? Y a través de estas otras extensiones también se pueden establecer mecanismos reentrantes entre las extensiones izquierdas y la vía lenta, las extensiones derechas y la vía lenta, o las extensiones estas con la vía rápida y viceversa. Bueno, al establecerse estas posibilidades se dan las taquicardias intranodales atípicas, en donde generalmente, pues, adoptan un patrón de RP largo. Esto ocurre, ¿por qué? Porque el brazo retrógrado es un brazo lento y por eso la activación ocurre muy tardía. Pero recuerden que el brazo lento, el brazo retrógrado no necesariamente es muy lento y eso puede generar que la activación retrógrada se dé pues en la línea media o incluso antes de la línea media, ¿ok? Taquicardias intranodales atípicas. Y es fundamental en el abordaje de estas taquicardias, pues conocer la localización del nodo B. Y la anatomía para nosotros es fundamental. Acá tenemos un corte sagital del corazón y nos interesa esta zona. Miren ustedes. Acá tenemos la vena cava inferior, el istmo cavo tricuspidio, el ostium del seno coronario, ¿ok? Acá tenemos el velo septal de la válvula tricúspide, acá tenemos el tendón de Todaro, acá tenemos pues el as de His. Este triángulo se conoce como triángulo de Koch. Y dentro de este triángulo de Koch se encuentra el nodo AB. Y en este nodo AB, hacia la base, hacia el ostium del seno coronario, está la vía lenta, ¿correcto? Y hacia el ápex, a este lugar, se encuentra la vía rápida. ¿Son referencias anatómicas claves y fundamentales para nosotros? Claro que sí, porque nuestro objetivo en taquicardias intranodales, especialmente típicas, el objetivo está en la vía lenta, ablacionar la vía lenta. Por lo tanto, nos debemos de ubicar a ese nivel. Nuestros catéteres, entonces, de referencia del GIS, del seno coronario, por fluoroscopía nos da una idea anatómica de dónde está ese triángulo de Koch. Y más o menos en ese punto debemos localizar nuestro catéter de ablación. Una vez que nuestro catéter de ablación se ubica en esta zona, en la vía lenta, guiado por fluoroscopía, como ustedes pueden ver aquí, también tiene que haber patrones electrocardiográficos que sugieran que estamos en la vía lenta, como por ejemplo una deflexión auricular pequeña en relación a la deflexión ventricular. La relación debe ser 1:4 o 2:10, ¿no? Cuando eso ocurre, empezamos a aplicar radiofrecuencia, ¿ok? La radiofrecuencia se aplica con potencias de 40, 45, 50 y temperatura que también puede estar en 50. Es importante durante la aplicación ir viendo cómo está la conducción AB, vigilar que el PR no se prolongue e identificar lo que buscamos durante esta aplicación, que son los latidos nodales o el ritmo nodal. Si es así, encontramos muchos ritmos nodales, podemos completar un set de 90 segundos a 120 segundos. Terminado este set, nosotros tenemos que hacer maniobras de comprobación. Si vemos que el periodo refractario de la vía ha cambiado, que ya no hay vía lenta y que solamente está la vía rápida, ya no vemos salto nodal, o en caso persista la vía lenta, no hay un doble eco nodal, o no se induce la taquicardia que inicialmente se inducía en el procedimiento, podemos decir que alcanzamos el objetivo del procedimiento y el paciente quedó curado. De esa manera tratamos a estos pacientes. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que por acá arriba más o menos está el as de His, ¿no? Y entonces tenemos que ir vigilando de que no estemos muy cerca al His en el electrograma para no dañar el nodo B, ¿ok? Otra de las taquicardias supraventriculares son las taquicardias por entrada auriculoventricular. En las taquicardias auriculoventriculares es fundamental la presencia de una vía accesoria que puede ser manifiesta,
¿Por qué? Porque en el electrocardiograma seguro lo vamos a poder evidenciar como una preexcitación ventricular y un PR corto, ¿no? La famosa onda delta. ¿Por qué? Porque la vía accesoria tiene esa capacidad de estimular anterógradamente el ventrículo en ritmo sinusal. Pero también estas vías accesorias, les comento, pueden generar o pueden tener la capacidad de conducción retrógrada. Cuando las vías accesorias tienen una capacidad de conducción anterógrada y retrógrada, pues pueden desencadenar, o solamente, únicamente, perdón, conducción retrógrada, pues pueden tener la capacidad de tener o generar una reentrada aurículo-ventricular de tipo ortodrómica. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la taquicardia que se desencadena se propaga anterógradamente por el nodo AB y retrógradamente por la vía accesoria. Esto nos va a generar una taquicardia, como pasa por el nodo AB únicamente, QRS angosto o el QRS basal del paciente. Pero también las taquicardias en este grupo de pacientes con vía accesoria pueden generar una taquicardia de tipo antidrómica. ¿Qué quiere decir? Que la activación anterógrada de la taquicardia va por la vía accesoria y regresa por el nodo AB. Estas taquicardias a veces son complicados de establecer su diagnóstico diferencial porque son taquicardias con un QRS ancho muy importante, que evidentemente expresa, ¿no?, la localización de la vía accesoria en su máxima expresión, pero a veces es muy complicado diferenciar con taquicardias ventriculares. Existen evidentemente criterios que nos ayuden a diferenciarlo, ¿no?, que luego se conversará en la siguiente charla. Muy bien, entonces las taquicardias por entradas AB pueden deberse a vías accesorias manifiestas, y cuando una vía accesoria manifiesta o una preexcitación ventricular genera una taquicardia supraventricular, esto se conoce como un síndrome de Wolff-Parkinson-White, la cual pues tiene una conducción bidireccional de la vía, anterógrada y retrógrada, o incluso solamente taquicardias que solamente se manifiestan de forma ortodrómica. ¿Por qué? Porque únicamente tienen conducción retrógrada. El electrocardiograma va a ser normal y se conocen como vías accesorias ocultas. Y bueno, pues estas pueden ser izquierdas, septales y derechas, ¿no? Las taquicardias supraventriculares por entrada B, entonces, son taquicardias regulares, RP cortos, ¿correcto? Pero mayor de 90 milisegundos, como pueden ver ahí, ¿no? Y cuando pues, nosotros hacemos el diagnóstico, el tratamiento definitivo de este tipo de taquicardias es la ablación con radiofrecuencia, en especial para las vías accesorias izquierdas. El abordaje que empleamos suele ser el retroórtico o a veces también por abordaje transeptal. Las vías septales y las vías derechas en la actualidad ya estamos optando por hacerlo con navegador 3D, por ser más eficientes, cero fluoroscopía y menor tiempo y mayor eficacia. El último grupo de taquicardias supraventriculares, generalmente el menos frecuente, son las taquicardias atriales, focales, ¿no?, por automatismo anormal. Son las formas menos frecuentes, entre 5 a 15%. En nuestra experiencia, 5%. El 95% de los casos son intranovales o reentradas AB. Estas taquicardias, pues, se deben a focos o grupos celulares auriculares miocárdicos contráctiles, ¿no?, con un automatismo anormal, debido a múltiples factores, algunos muchas veces no conocidos. Estos focos suelen originarse o ubicarse en su gran mayoría en la aurícula derecha, localizados generalmente acá a nivel de la crista, ¿no?, cerca al nodo sinusal o un poco más abajo, ¿no?, a nivel de la crista alta media. También pueden estar localizados en el ostium del seno coronario, en la región septal, a veces en zonas más complicadas como las orejuelas. También en estas zonas como el reborde o el arcuate ridge, ¿no?, o zonas mucho más difíciles de entrar, como el ingreso a la orejuela. También tenemos taquicardias auriculares del lado izquierdo, generalmente las venas pulmonares, también en la orejuela o en otras estructuras. Muy bien, estas taquicardias suelen ser bastante complicadas, ¿no? Suelen ser taquicardias focales. La activación suele ser centrífuga, ¿no?, porque suele ser un grupito de células que gatillan esta arritmia y muchas veces no responden a la terapia médica y suelen ser pues refractarios a ellas, incluso incesantes, generando taquicardiopatías o deteriorando mucho la calidad de vida de los pacientes, lo que pues requiere de tratamientos invasivos como la ablación con un navegador 3D. En el caso de una ablación con navegador 3D, este es el ejemplo de una reconstrucción de la aurícula izquierda, ¿correcto? Acá tenemos las venas pulmonares, la pared posterior hacia el piso. Vemos una zona de mayor precocidad. Recuerden que lo que está en rojo es lo más precoz y lo que está pues luego ya anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul, es lo más tardío. Vemos una zona muy focalizada,
donde está la zona donde se origina la arritmia. Hacemos el mapeo, ¿no? Anatómico, activación, y luego con electrogramas. Vemos la zona de mayor precocidad, el pre-P, y también el patrón US en unipolar. Todos estos criterios sugieren que ahí es el punto y ahí aplicamos radiofrecuencia y de esa manera podemos eliminar la arritmia. Aquí tenemos otro ejemplo de una taquicardia auricular de la aurícula derecha. Una reconstrucción 3D de la aurícula derecha, vena cava superior, aurícula derecha, vena cava inferior, orejuela. Y nosotros identificamos que acá justamente hacia la parte lateral, hacia la crista, en la parte de la crista media, como hablábamos, que era la zona más frecuente, se encuentra pues esta zona, ¿no? En rojito, que habla justamente de la zona de mayor precocidad. El mapa de propagación muestra que de aquí nace la arritmia. Por lo tanto, ahí aplicamos radiofrecuencia e eliminamos la arritmia. Para terminar mi presentación, comentarles pues que las taquicardias supraventriculares son frecuentes y suele darse en personas de edad relativamente joven, edad media, adultos jóvenes. No está asociado a cardiopatía estructural. Son taquicardias que alteran la calidad de vida de los pacientes. Felizmente no están asociados a mortalidad, pero son taquicardias que tienen una solución definitiva, que es la ablación con radiofrecuencia, la cual, como ustedes ya saben, en la actualidad es la terapia de primera línea en este grupo de pacientes, salvo excepciones. Por esa razón, en todo paciente con taquicardia supraventricular, en especial que haya respondido a adenosina, sugieran, planteen la ablación como terapia de primera línea que conseguirá la cura de su paciente. Eviten mantener a pacientes con antiarrítmicos a largo plazo. Eviten los efectos adversos y las complicaciones que estos fármacos pueden generar en sus pacientes y ayuden al paciente a encontrar una solución definitiva que les devuelva la tranquilidad y la calidad de vida que se merecen sus pacientes. Con esto he terminado mi presentación. Muchísimas gracias.